Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y estamos hablando hoy de agua. Y hemos puesto una serie de ingredientes en nuestra olla, ha empezado a calentar y el tema se ha puesto un poco caldeado. Y vamos a ponerle otro tipo de agua para enriquecer justamente lo que hoy se está cocinando en nuestra olla Sazón Pública. Recordarte además que tú puedes participar, puedes proponer temas, plantearnos experiencias, plantearnos trabajos. Búscanos como La Olla Sazón Pública en una página de Facebook o también en un canal de YouTube donde está La Olla Sazón Pública, donde puedes descargar además todos los programas de esta serie de La Olla Sazón Pública y estos debates, estas conversaciones que tenemos permanentemente. Y hablábamos del tema de agua con Cecilia Requena, la problemática en general y también elementos claves de lo que está sucediendo en el país, pero nos colocábamos en un debate, en una otra relación más respetuosa, más equilibrada, más familiar, más vincular, más interpersonal con el agua en sus distintas formas de vida. Para profundizar eso a partir de nuestra sabiduría cultural está Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, arquitecto, que trabaja temas justamente vinculados al agua y a la cosmovisión de nuestros pueblos. Bienvenido a La Olla Sazón Pública. Gracias, Mario. Aquí traigo mis ingredientes para echar a la olla, algunos conceptos de nuestras aguas ancestrales. En cortito, ¿cómo dirías que son esas aguas ancestrales en nuestros pueblos y en nuestras culturas, Juan Carlos? Mira, los investigadores a veces buscamos términos un poco complejos, ¿no? Yo le puse la hidrocosmología andina, ¿no? Y es esa relación transversal, tiempo-espacio de definir el agua como un concepto de vida, de biovida, ¿no? Relacionado muy cerca a la conciencia de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Ellos planificaron su territorio, pero en dimensiones tan grandes, tan medianas y tan pequeñas que se requiere estar en muy contacto con la naturaleza para lograr esa planificación, ¿no? Es decir, vincularse con el agua y llevar una estructura de construcción de sus ciudades, de la atención a la agricultura, a la alimentación, en su mundo pasa por establecer un tipo de relación con el agua a muchos niveles, a muchas escalas, pero en este vínculo que te permita convivir y conversar con los ciclos de la naturaleza. Correcto, el hombre andino, cuando estudiamos, ¿no?, el periodo prehispánico, el colonial, el republicano, el moderno, el contemporáneo, pero sobre todo cuando hacemos hincapié en el periodo prehispánico, vemos que ha habido una macro planificación, una media planificación y una nanoplanificación, lo que podríamos llamar las salacitas, ¿no? Planificaron sus recursos, el agua, planificaron sus recursos, su territorio y planificaron también en pequeñito. Por eso que el agua es un concepto bastante ceremonial en las culturas andinas. Aparte que el hombre andino en ese momento, en ese periodo tan crítico, tenía un paisaje totalmente exquisito que hoy en día está cambiando por precisamente los cambios climáticos, ¿no? Hablábamos, perdón, Juan Carlos, vamos a volver a esos temas, vamos a ir al detalle, vamos a compartir elementos que nos van a enseñar, pero quisiera retocar este vínculo entre la crisis del agua, nuestras necesidades frente al agua y esta sabiduría ancestral que tenemos en la relación, el manejo, el control, la convivencia con el agua. Vamos a ir a una notita con Caterín Fernández de la zona de Chinchaya, ahí donde está la represa de Jampaturi, que es uno de los lugares de donde se está llevando una especie de trasvase en el tema del agua para alimentar a la zona sur y a la ladera este de La Paz, y tiene que ver con una zona que también genera productos alimenticios para La Paz. Es decir, otra vez nos recolocamos en un tema que tiene que ver con la crisis concreta, con la situación del agua en nuestra ciudad. Este es Caterín Fernández en Chinchaya, allá por la represa de Jampaturi, en La Paz. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Caterín Fernández. Estamos en este momento en Jampaturi. Esta es una represa que alimenta a la antigua represa justamente de Jampaturi, que nos da agua a la ladera este de la ciudad de La Paz y a la zona sur. Hemos venido a conocer este lugar, un grupo de gente, de visitantes, la mayoría están viniendo por primera vez. Y bueno, estamos justamente ubicados al medio de lo que son las dos represas, la antigua que está más abajo y la represa nueva que está en construcción, ¿no? Este lugar está separado justamente por una cadena montañosa
de la carretera que sale hacia Los Yungas, donde está la otra represa que es la de Incachaca, ¿no? Entonces es una zona muy rica en agua. A lo largo del camino se ven muchos deshielos de la nevada que ha caído estos días y por eso el agua está tan abundante, ¿no? Pero no es este mismo paisaje durante todo el año, porque cuando pasan las lluvias y más o menos a partir de junio empieza a disminuir bastante el caudal y más o menos durante unos 6 meses es por lo menos la mitad, ¿no? Y hemos venido a analizar todos estos elementos con la gente que ha querido venir a involucrarse con el tema del agua para ver cómo vamos a planificar nuestra vida respecto al agua a futuro, ¿no? Porque se nos ha venido ya una crisis de desabastecimiento, entonces tenemos que planificar qué vamos a hacer con el agua que llega por la lluvia, ¿no? Porque no es que va a faltar agua de la naturaleza, sino es cómo nosotros tenemos que planificar nuestra vida cotidiana para que nos alcance, para todos los usos que podamos imaginarnos del agua, ¿no? Entonces el grupo está aquí muy contento. Hoy día tenemos alrededor agricultura, lo que más hay es sembradíos de papa que han podido ver y que en 2 semanas más ya van a estar cosechando esta parte. Entonces aquí hay una especie de convivencia permanente entre lo que es la agricultura, estos paseos turísticos y bueno, pues también existe minería, ¿no? Por esta región. Hay una actividad minera que hay temporadas que cesa y hay otras temporadas que vuelve a activarse dependiendo precios internacionales de los minerales fundamentalmente. Entonces las comunidades por acá se organizan fundamentalmente en torno a la agricultura, pero también tienen estas otras actividades alternativas, ¿no? Bueno, esta zona es productora de agua, ¿no? Es, bueno, abastecedora, por así decirlo, de agua y pertenece al municipio de La Paz. Estamos actualmente, en este momento, en el macrodistrito Jampaturi. De los 9 distritos que componen el municipio de La Paz, 2 son rurales, el otro es Songo, que ocupa casi el 70% del territorio municipal, y luego está Jampaturi, que es más o menos un 30%, ¿no?, del territorio. Son 33 comunidades que integran el macrodistrito Jampaturi, viene desde aquí y abarca hasta Chacaltaya, ¿no? Es bastante grande, pero en términos demográficos el 90% está concentrado en la Huillada paceña y solamente un 10% se distribuye entre Songo y Jampaturi, es decir que hay pocos asentamientos, las comunidades son dispersas. Y el agua es fundamentalmente para la agricultura y el consumo. En todas las comunidades que hemos recorrido desde Chinchaya hasta estas cascadas son 8 comunidades. Ellos siempre han tenido la tradición de hacer sus canales de riego artesanales, ¿no? Hemos podido ver a lo largo del camino y hacen el mantenimiento periódico con recursos propios de las comunidades. Cada familia participa de manera obligada para tener estos canales de riego y que llegue hasta sus casas. Siempre ha sido para el riego y el consumo de la familia. Entonces, una vez que se ha presentado la sequía más prolongada y hemos tenido falta de agua en la represa y se ha secado, entonces se ha tenido que negociar, se ha tenido que sentarse a ver cómo vamos a utilizar el agua, de dónde vamos a captar. Entonces, bueno, hay algunas otras lagunas en todo el paisaje, de donde se ha construido una transvase que también podemos verla a lo largo del camino. Pero inevitablemente, por más que haya un acuerdo entre el campo y la ciudad, hay una disminución y por lo tanto hay problemas para la producción de alimentos, ¿no? Entonces falta todavía introducir mejores elementos y sobre todo planificar de manera estructural, gobierno central, departamental, municipal y la sociedad civil, ¿no? Aquí en el campo, como todos saben, las comunidades se organizan con un directorio y cada una pertenece a una central agraria, ¿no? Y todas conforman la CSUTCB, ¿no?, a nivel nacional. Entonces hay una estructura social organizada que tiene que participar en la planificación del uso del agua, de la conducción del agua, ¿no?, para alcanzar una distribución equitativa entre todos. El mayor consumo, desde luego, está en la ciudad, somos casi 1 millón de habitantes. Y además es un consumo que se incrementa debido a la actividad industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, la planificación tiene que ser mucho más a largo plazo y no solo atender las emergencias.
Entonces necesitamos entre todos sentarnos a ver qué vamos a hacer, cuánto se necesita en cada lugar. También tomando en cuenta los desastres naturales, puede haber una helada, no solo la sequía, puede haber mazamorras. Además, hay abundancia de agua en ciertas épocas del año que no estamos almacenando para poder utilizarla después. Entonces tenemos muchas cosas que sentarnos a planificar, pero lo vamos a lograr si conocemos la situación del agua desde sus orígenes, ¿no? Entonces por eso es importante venir a estos lugares y ver de dónde nos llega la agüita, ¿no? Bueno, es importante pensar que nosotros gobernamos una parte de la vida social que son nuestras casas, nuestra vida cotidiana. Habemos familias de 10 personas, 5 personas o 2 personas o una persona, pero cada casa tiene una manera de funcionar y una manera de recibir el agua y de despacharla. Y esa manera a la que nos hemos acostumbrado es utilizar, por ejemplo, el alcantarillado, nunca pensamos en la circularidad del agua dentro de nuestras casas. Entonces tenemos que empezar a introducir en nuestra vida cotidiana elementos como, por ejemplo, el almacenaje, la reutilización del agua y sobre todo la no contaminación del agua, para que cuando sale de nuestra casa sea un agua que entre al círculo vital y podamos volverlo a utilizar cuando llega el momento, ¿no es cierto? Entonces son lógicas en nuestra vida que tenemos que empezar a asimilarlas, educarnos de otra forma para que no nos falte agua, porque ya la hemos contaminado demasiado, no solo de manera cotidiana, sino también a nivel industrial o a nivel de la minería que mata el agua, ¿no? Entonces tenemos que empezar a preguntarnos, sentarnos a la mesa de la comida con la familia y decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser nuestro uso? ¿Cómo va a ser nuestra disposición? Si tenemos un jardín, por ejemplo, un jardín aporta mucho a la circularización del agua porque produce oxígeno, produce humedad, por ejemplo, ¿no? Pero si vivo en un departamento, en un edificio, puedo también producir humedad a través de macetas o agricultura vertical, ¿no? Entonces siempre hay formas y maneras de introducirnos en ese círculo que no solo es gastar el agua y pago mi factura mensual muy puntual y creo que la tengo garantizada, porque no es así. El pago de la factura no te garantiza que vas a tener agua siempre, ¿no? Entonces reflexionar todos estos elementos es importante y bueno, los que van a construir su casa recién por primera vez pueden ya pensar esa casa no de manera convencional, sino ya diseñarla con todos los sistemas de circularización, que es cosecha de agua, reutilizaciones, almacenaje para que en el baño se utilicen las últimas aguas ya más usadas, digamos, ¿no? Y bueno, son muchos elementos de los que se puede hablar, pero la base es esto de circularizar el agua en nuestras vidas, ¿no?